Su madre no creía en él. Su jefe le pedía que no se fuera del trabajo que realmente odiaba, y su enemigo de amores le hacía la vida imposible al inicio de su carrera. Pero Roberto desde niño supo lo que quería hacer durante toda su vida, y con mucho esfuerzo y traiciones tanto de sus compañeros como de él mismo, lo logró. Esta es la historia de Chespirito sin querer queriendo. Empezamos en 1981 en Bogotá, Colombia, cuando Horacio Gómez va al camerino de su hermano y Roberto le dice que no tiene muchas ganas de salir al show porque está cansado, que tiene muchas ganas de escaparse como lo hacían antes. Entonces recuerda que en 1935, en la Ciudad de México, fue con sus hermanos y su mamá a un circo, donde le llamó la atención el show del payaso y para su suerte él lo pasó al frente para hacer reír al público. Y cuando no le salían bien las cosas decía, fue sin querer queriendo. Al final del show, el payaso le regaló su gorro que años más tarde sería el que portaría el personaje del Chavo del Ocho. Después nos transportamos a 1951, también en la Ciudad de México, cuando Roberto trabajaba en una fábrica contando remaches y siempre trataba de hacer reír a sus compañeros imitando a Charles Chaplin, pues era un gran admirador de su comedia. Pero no faltaba el momento en el que su jefe lo sorprendiera y lo regañaba, diciéndole que solamente hiciera su trabajo y ya. Pero Roberto le decía que ya solo contaba las horas para irse con sus hermanos. Por su gran carisma, siempre lograba que sus compañeros le ayudaran a escapar del trabajo y se iba con sus hermanos a pasear por la ciudad, donde le gustaba ver los programas de comedia en los televisores que exhibían algunas tiendas. Y un anuncio llegó a sus manos de la casa de publicidad Darcy, que solicitaba aprendices de productor y escritor. Entonces Roberto piensa que eso es una señal. Después él se reúne con unos amigos para practicar una obra que él mismo escribió, pero el Jamaica solo se burla de ellos, diciendo que no tienen talento. Pero son interrumpidos por una chica llamada Graciela que entra corriendo porque le habían robado unos boletos, así que Roberto queda flechado y la defiende. Pero el cantinero le pide a ella que salga del bar. Ya en la noche Roberto practica sus movimientos de comedia, pero su madre, llamada Elsa, le dice que no pierda el tiempo en eso, que mejor descanse para que se pueda concentrar únicamente en su trabajo en la fábrica. Ahora vamos a 1978 en la Ciudad de México, donde están todos los personajes ensayando sus papeles para el show. Y de pronto, el productor del canal les da la noticia de que hizo un trato con el dueño de un hotel en Acapulco y que quiere que graben unos capítulos ahí. Pero Roberto dice que no sabe qué hacer, pues se supone que el Chavo del Ocho es pobre. Pero el productor le dice que lo resuelva, que confía en su trabajo. Y a Roberto no le queda más que aceptar. Durante la juventud de Roberto, Horacio, su hermano, lleva un televisor a casa, pero su madre lo rechaza, pues dice que ellos no tienen dinero para poder pagarlo. Además, dice que los programas de televisión no tienen futuro, y eso deja pensando mucho a Roberto. Más tarde, él va a una fiesta y encuentra a Graciela, a quien quiere invitar a bailar, pero el Jamaica le gana y la invita. Sin embargo, Graciela lo rechaza porque no le gusta su personalidad. Así que Roberto se atreve a hacerle plática con el pretexto de los boletos olvidados en el bar. Después la invita a bailar y ellos crean una bonita conexión, que lógicamente no le gustó al Jamaica y ellos se pelean en la pista de baile. Después Graciela cura a Roberto y él le dice que tiene planes de participar para aprendiz de productor y escritor. Entonces ella lo anima a hacerlo, diciéndole que debería dejar el trabajo que tanto odia y buscar su sueño, pero él duda mucho porque su madre definitivamente no cree en el futuro de la televisión. Durante la noche piensa mucho sobre el asunto y al día siguiente se decide a presentar su renuncia en la fábrica, y aunque el jefe le dice que piense bien porque a su madre no le gustará esa decisión, Roberto está más que convencido de lo que quiere ser, así que le agradece por todo el tiempo que le dio trabajo. Y el jefe se queda satisfecho al saber que por fin Roberto buscará lo que realmente quiere en su vida. Como su madre no está de acuerdo, él se escapa para ir a Darcy a la entrevista de trabajo y ahí tiene que competir por el puesto con muchos aspirantes. Ya en la entrevista, él se las arregla para decir sus verdades a medias, pues no sabe utilizar la máquina de escribir, pero él dice que solo tiene 2 años que no la ha utilizado. El problema fue que su prueba era escribir un guión en una máquina de escribir, y después de un rato de no entender cómo hacerlo, él prefiere escribir su guión a mano. Resulta que el Jamaica trabaja ahí y se burla de Roberto, diciéndole que no le darán el puesto porque la presentación de su trabajo es pésima. Más tarde asiste a un partido de fútbol y ahí le cuenta a Graciela que siguió su consejo y que fue a su entrevista para ser aprendiz, que aún está esperando respuesta.
Pero eso fue rápido, pues al día siguiente le hablaron de la empresa Darcy y estando en el lugar, el jefe le dice que se quedó con el puesto, pero que se debe comprometer a aprender mecanografía. Cuando él está en casa, le da la noticia a su familia y sus hermanos se ponen muy contentos con él y lo apoyan. Pero su madre se molesta y le dice que dejó un buen empleo por un sueño vacío, igual que su padre. Entonces Roberto le dice que se siente mal porque ella no confía en él, pero que se va a encargar de que un día ella se sienta orgullosa de su trabajo. Él va a visitar a Graciela y le cuenta cómo van las cosas. Entonces ella lo felicita por dar ese gran paso. Y hablando de grandes pasos, él le pide que sea su novia y ella acepta con una condición, que él nunca le rompa el corazón. Y obviamente él lo promete. Volvemos a 1978 en Ciudad de México y podemos ver la conexión que hay entre Maggie y Roberto en su camerino, cuando ellos hablan sobre la propuesta de ir a Acapulco, pero son interrumpidos por Horacio, quien le dice a su hermano que recuerde que él está casado y que Maggie está a punto de casarse, pero Roberto dice que no pasa nada entre ellos, sino que todo es profesional. Volvemos a su juventud cuando él contrajo matrimonio con Graciela en 1956 en Ciudad de México, y poco a poco hicieron crecer a su familia con 6 hijos. Como Roberto sigue trabajando en la empresa de publicidad, el Jamaica le sigue haciendo la vida imposible y lo invita a la junta de creativos. Roberto va muy ilusionado pensando que participará de esa junta, pero solo le pide que sirva el café. Ahí todos están buscando un eslogan para unos camiones y a Roberto se le ocurre la frase "rinde más y jamás se rinde". Entonces a los creativos les gusta y deciden tenerlos cerca por sus ideas. Poco a poco él empieza a formar parte de sus pláticas hasta que Viruta y Capulina le piden que escriba un guión para el episodio 200 de su programa. Así que Roberto tiene más y más presencia en el espectáculo. En 1959, estando en la radio, él ve oportunidades de comedia hasta en los errores más mínimos que cometen sus compañeros, llevando a ese par a la televisión nacional, logrando un reconocimiento increíble, y todo el mundo los veía, así que su madre empieza a sentirse orgullosa de él. Regresando a 1978, él le canta una canción a Graciela, pues han tenido meses muy difíciles como pareja, y le pide que viaje con él y con todo el equipo a grabar los episodios del Chavo del Ocho en Acapulco, que podrán tener una segunda luna de miel, y ella, aunque no está muy convencida, acepta ir. Pasan algunos días y todo el elenco está listo para viajar, y con esta acción Roberto quiere dejar atrás todas sus aventuras y reconectarse con su esposa y sus hijos. Pero el último en abordar es Carlos Villagrán, quien cobra por cada autógrafo, y le confiesa a otra persona del equipo que tiene una propuesta de trabajo en el extranjero, por lo que piensa abandonar a Roberto, pero quiere llevarse a su personaje de Kiko, y eso se toma como una traición. Hasta aquí llega el capítulo 1 de Chespirito sin querer queriendo. Esperamos que te haya gustado el resumen y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!